en honor a las personas que ya están escuchándonos a través de la pantalla. Quiero agradecer la presencia de ustedes que se encuentran y a todos los que también están compartiendo esta reunión, porque también lo van a estar escuchando. Vamos a realizar esta noche el último diálogo con la comunidad de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Tucumán. Este es el tercer diálogo que hacemos. También lo van a estar escuchando. Y vamos a hablar de un tema que es anticonceptivo, todo lo que tienen que saber, que sería el primer tema. Y el segundo tema es lo mismo climaterio que menopausia. En esta ocasión nos están acompañando nuestras amigas, colegas, integrantes de la Comisión Directiva de Sogotuc, la doctora Ana Martínez, que ella es integrante y ex presidente de la Sociedad de Ginecología y también docente de la Universidad Nacional de Tucumán. Luego la doctora Jacqueline Charubi, que también es integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, futura presidente año 2021 y docente de la Universidad Nacional de Tucumán. Y como coordinadora, la doctora Silvia Gómez, que es integrante de la Comisión Directiva de Sogotuc y también docente de la universidad. Cuando ustedes quieran realizar consultas, pueden escribir en el chat y al final, cuando terminemos las charlas, todas las preguntas que surjan las la doctora Silvia Gómez se las va a transmitir a nuestras disertantes. Bueno, vamos a comenzar. En primer término, la doctora Jacqueline Charubi. Jackie, adelante. Jacqueline, estás muteada. Bien, ahí te pido que reinicies el audio. Buenas tardes. Bueno, quería agradecer a la comisión directiva por haberme invitado a participar del último webinar de este año. Agradecer a la doctora Ramos Torino la confianza en nosotros y agradecerle a ella todo el esfuerzo que viene poniendo en este año tan difícil. Vamos a abordar un tema que tiene mucho que ver con la salud reproductiva de nuestras pacientes. Por lo tanto, yo voy a empezar a compartir pantalla ahora para que hablemos un poco de los métodos anticonceptivos. Entonces, acá ¿se puede ver ahí? Sí, ahí se ve. Si podés ir a hacer F5 para que se vea pantalla completa. Apreté F5 y no. No. A ver, si vas a la opción de arriba, presentación de diapositivas, en el menú. Ahí al costadito, ahí tenés presentación, ahí está, animaciones, arriba, presentación de diapositivas, ahí. Y al botón que dice desde el principio. Ahí está, bueno, perfecto. Entonces, nosotros vamos a hablar de este tema que para los ginecólogos es un tema muy importante porque nosotros consideramos que la anticoncepción es la herramienta más importante que tenemos para prevenir el embarazo no deseado y todas las consecuencias que vienen después de que esto ocurre, sobre todo en la comunidad adolescente, ya que tenemos una elevada proporción de embarazos no deseados en pacientes adolescentes. Entonces esto nos lleva a un concepto que es la salud reproductiva, que significa poder tener relaciones sexuales gratificantes, enriquecedoras,
sin coerción, sin temor a las infecciones ni a embarazos no deseados, poder tener los hijos que quieran, cuando quieran y cuantos quieran, ¿no es cierto? Y que los métodos no tengan ningún efecto que sea desagradable, que es lo que los médicos ustedes nos van a escuchar decir que son los efectos colaterales. Bien, tener un embarazo, un parto seguro y poder criar hijos saludables. Entonces, dentro de los métodos anticonceptivos, nosotros tenemos que mencionar, más o menos en orden de efectividad, uno de los más importantes y de los más usados es el DIU o dispositivo intrauterino, que tiene una eficacia mayor al 99%. Los contraceptivos hormonales también. Luego tenemos contraceptivos de barrera, químicos, el método de la lactancia o MELA, los métodos naturales que son basados en el conocimiento de la fertilidad, y ustedes fíjense, que barrera, químicos, el método de la lactancia y los métodos naturales están en amarillo porque son los menos eficaces. Y luego tenemos los métodos de esterilización, dentro de los cuales tenemos la ligadura tubaria y la vasectomía. Ustedes deben saber que la Organización Mundial de la Salud ha hecho una clasificación de criterios, de cuáles son los criterios que nosotros tenemos como profesionales para elegir a qué paciente le vamos a dar un determinado método anticonceptivo. Y entonces hablamos de categoría 1 y 2, que son prácticamente, para que lo entiendan, los métodos que básicamente podemos dar a la mayoría de la población. Categoría 1 sería sin restricciones en su uso, y categoría 2, cuando las ventajas del método son mayores que los efectos colaterales. Después tenemos las 3 y 4, que no se recomienda su uso. La 3 puede tener algunas excepciones y la 4 está francamente contraindicada. Entonces, cuando nosotros hablamos de efectividad de un método anticonceptivo, utilizamos una fórmula que no es necesario que la entiendan mucho, que se llama índice de Pearl, pero muchas pacientes leen el prospecto y pueden ver en el prospecto el índice de Pearl, que viene a ser básicamente traducido en idioma entendible, la cantidad de mujeres que se embarazan por año con el método, ¿de acuerdo? Entonces, en base a eso, nosotros decimos tiene un buen índice de Pearl y podemos recomendarlo o no. Entonces vamos a hablar de los métodos de barrera, y dentro de ellos tenemos los de naturaleza físico-mecánica, que son los masculinos y los femeninos, y los de naturaleza química. Entonces empezamos con el condón o preservativo. ¿No es cierto que, bueno, no hace falta que lo describamos, la mayoría lo conocen, ¿no es cierto? Está generalmente realizado en látex y es el método que nosotros recomendaríamos para, sobre todo, las pacientes que no tienen pareja estable, porque aparte de la prevención del embarazo no deseado, también nos prevendría de las famosas ITS, infecciones de transmisión sexual, que para nosotros son un problema de salud pública, ya que se ha observado un recrudecimiento de la sífilis, por ejemplo, que era una enfermedad que tenía baja incidencia. Entonces, por ejemplo, en una paciente adolescente que generalmente no tienen relaciones muy estables o que tienen múltiples parejas, sería de combinar este método que tiene baja eficacia con algún otro método de alta eficacia. Entonces, el preservativo es accesible, no tiene efectos secundarios salvo los raros casos de pacientes con alergia al látex, ¿sí? Protege contra las ETS, o sea, enfermedades de transmisión sexual, o ITS, infecciones de transmisión sexual, y el cáncer de cuello, ya que se ha encontrado que el HPV, que es una ETS o ITS, es el factor más importante en el inicio de la patología preinvasora e invasora de cuello uterino. Es un método reversible, de bajo costo, puede ser usado como método único de apoyo y permite esto que es tan importante, que es la participación del hombre en la planificación familiar, ya que muchas veces los hombres piensan
que el tema de que se cuide la paciente es un tema solamente de la mujer. Nosotros tenemos esta imagen donde tienen que saber que es muy importante enseñar a los usuarios del condón cómo debe utilizarse, porque muchas veces el método mal utilizado disminuye su eficacia. Yo he tenido oportunidad de estar en Neuquén con la doctora Moreno en el Magíster de Salud Pública y he visto cómo los agentes sanitarios tienen unas especies de enseñadores, digamos así, o simuladores, que son como si fuera un palito de amasar que está en una base de madera, y entonces llevan ese palito y llevan el preservativo, van a la casa a la familia y le enseñan al hombre de la casa cómo se debe utilizar, apretando la punta del condón para que no quede aire adentro, sujetar la punta, mientras se desenrolla el condón sobre la base del pene, ya que el buen uso, la buena colocación tiene que ver con la eficacia del método. Acá tenemos otro método de barrera, que es el diafragma, que en una época ha sido muy utilizado y que en alguna población determinada, en pacientes que no tienen problema en la manipulación de sus genitales, puede ser un buen método, pero fíjense que es toda como una especie de anillo de látex más denso en la periferia y que no va a protegernos de las ITS porque solamente está protegiendo, ¿no es cierto?, el avance de los espermatozoides hacia la cavidad uterina. Luego tenemos también la copa o capuchón cervical, que es lo mismo, pero un poquito más pequeño. Fíjense cómo la paciente tiene que manipular, es como prácticamente se coloca ¿cómo se llama?, el tampón, o la que se está usando mucho ahora, que es la copa de látex, la copa menstrual. Entonces, el capuchón cervical se ajusta cómodamente en el cuello uterino e impide, ¿no es cierto?, que los espermatozoides penetren en el útero. Y fíjense cómo tampoco la vagina ni la vulva quedan protegidas. Esta es una proyección lateral donde ven hacia adelante la vejiga, hacia atrás el recto y la correlación que hay entre el aparato genital y estos órganos, ¿no es cierto?, donde si hay alguna dificultad en la manipulación puede haber después problemas urinarios o problemas en la defecación. Por lo tanto, cierta población es la única que puede ser usuaria de estos métodos. Fíjense cómo el tapón bloquea el paso del semen hacia el cuello uterino y también combinado con los espermicidas, que son los métodos químicos, aumenta muchísimo la eficacia. Este es el profiláctico o condón femenino, que no sé si muchos lo han visto, pero fíjense que consta de 2 anillos, un anillo que va insertado en la vulva, protegiendo todo lo que es los labios mayores, adelante se inserta en el pubis, hacia atrás se encaja en la región posterior del periné, y tenemos el anillo más chiquito que va colocado adentro en el cuello uterino, igual que si fuera un capuchón, y tiene toda esta membrana que está protegiendo la vagina, y por lo tanto acá sí tenemos en este preservativo femenino la protección de todo lo que es vulva, vagina y cuello de las ITS. El problema de este método es que es caro y que a veces no se consigue. Acá tienen entonces cómo se hace la colocación. Se aprieta el anillo más pequeño y el anillo más grande se inserta en la vulva y entonces queda todo el tracto genital inferior protegido por el preservativo femenino. Luego tenemos métodos químicos que son los famosos espermicidas, es decir, que el efecto que tienen, como el nonoxinol y otras sustancias químicas, es romperlo al espermatozoide, o sea, son sustancias surfactantes, liposolubles, que actúan sobre la membrana celular de los espermatozoides, inactivándolos antes de que penetren en el útero. Solamente los utilizamos como método de apoyo. Por ejemplo, cuando las pacientes empiezan a tomar un anticonceptivo, no están muy bien, entrenadas, o por ahí se olvidan las pastillas, o bien los primeros meses del uso del DIU, o ante los casos de roturas de condón, donde hubo que utilizar anticoncepción de emergencia y entonces debemos, ayudar a la paciente con alguna otra metodología. Más o menos estos espermicidas se colocan entre 15 minutos y 1 hora antes de la relación sexual,
matan a los espermatozoides en las 6 horas siguientes al coito, por lo cual no debe hacerse el lavado vaginal durante esas 6 horas. Y tenemos distintas presentaciones, tampones, esponjas, que pueden permanecer hasta 24 horas y pueden ser retirados 2 horas después del último coito. También existe lo que se llama el coitus interruptus o retiro inmediato del varón, en donde el hombre cuando ya tiene esa sensación de la eyaculación, retira el pene de la vagina. Antes de eyacular, debe tener, digamos, el varón una cierta experiencia en esta metodología, pero no lo recomendamos porque antes de la eyaculación se produce una pequeña expulsión de pequeñas gotitas que hay, sobre todo en las vesículas seminales, que se considera que tienen una elevada cantidad de espermatozoides, por lo tanto no es un método recomendable. Por ahí podría ser utilizado juntamente con, por ejemplo, algún método natural que mucha gente lo conoce, porque los métodos naturales como el ojino, ¿no es cierto?, el de la temperatura basal o el del moco cervical, que es el Billings, que son los únicos métodos que hasta ahora están aceptados por la Iglesia Católica, puede ser combinado los métodos naturales con el coitus interruptus. Luego tenemos la MELA, que es el método de la menorrea por lactancia. ¿Qué quiere decir? La paciente, cuando da lactancia exclusiva, en los primeros 6 meses de vida de su bebé, o sea, solamente da la teta, no usa biberón, nosotros podemos estar seguros de que esa paciente con el estímulo del pezón tiene una gran cantidad de prolactina y por lo tanto esa gran cantidad de prolactina inhibe la GnRH, que es una hormona que hace que la paciente no pueda ovular, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser dado solo con lactancia exclusiva, ¿de acuerdo? Si no hay lactancia exclusiva y la paciente también la combina a la tetada con el biberón, entonces ya el MELA carece de efectividad. Luego tenemos PEDET, que son los anticonceptivos hormonales, que son las famosas píldoras, ¿verdad? Y de esto lo que hay que saber es que son hormonas muy similares a las que fabrica el ovario. De hecho, se ha ido avanzando y ahora nosotros tenemos la última píldora que tenemos en el mercado. Es una píldora que solamente tiene progesterona, que es la POP, ¿no es cierto?, que se llama drospirenona, es de 4 miligramos y es la más recomendable porque al no tener estrógenos tiene muy pocos efectos colaterales como cefalea, tensión mamaria, ¿no es cierto?, o esos famosos spotting, que son esas caídas de secreción menstrual que se producen entre menstruaciones. Los anticonceptivos lo que hacen es engañar al hipotálamo con una dosis baja de estrógenos y progesterona o de progesterona sola y decirle que ya hay estrógeno y que no tiene que producir gonadotrofinas, que son la FSH-LH. Entonces, al no haber LH, no tenemos ovulación. Entonces, el mecanismo de acción del anticonceptivo hormonal es la anovulación. La paciente no ovula. Al no haber óvulo, para que haya embarazo, necesitamos óvulo y espermatozoide. Al no haber óvulo, no hay posibilidad de embarazo. Ustedes saben que farmacológicamente los anticonceptivos hemos empezado en el año 63 con el levonorgestrel, que era la píldora inicial, que era combinada con el etinilestradiol con altas dosis de 50 microcentigramos. Después hemos pasado a bajas dosis de 30, después se consiguió efectividad con 20 y últimamente con las mini píldoras de 15 microcentigramos de etinilestradiol, y ahora también se ha conseguido la molécula de estrógeno natural y no etinilestradiol. Después tenemos las dosis únicas, que son la anticoncepción de emergencia, y la mini píldora con gestágeno, la POP o píldora de solo progesterona, para la lactancia. Entonces, esta clasificación nosotros después la vamos a actualizar, porque ustedes ven que acá se habla de anticonceptivos de baja dosis cuando tienen menos de 50 microcentigramos de etinilestradiol. Hablamos de primera generación, los que tienen 50, segunda generación, los que tienen 30 o 35 de etinilestradiol, y tercera generación, los que tienen menos etinilestradiol, 20 o 30 microcentigramos, y el derivado progestágeno,
sería ya una molécula o de desogestrel, o de gestodeno, o de drospirenona, ¿no es cierto?, que son las últimas moléculas que se han sintetizado y que son más inocuas y que tienen otros efectos benéficos. También tenemos un método bastante utilizado en la actualidad, que lo estamos usando mucho en maternidad en pacientes adolescentes que tienen antecedentes de partos o de abortos, chicas jovencitas, ¿no es cierto?, adolescentes que, digamos, necesitan un LARC, o sea, un método de anticoncepción de larga duración, que no dependa de que ellas estén tomando todo el tiempo las píldoras o colocándose la inyección mensualmente. Entonces, generalmente cuando ha habido un parto en una chica de 14, 15, 16 hasta los 19 años, nosotros colocamos esto, la paciente después de un parto, de un aborto o de una cesárea, se va con el implante puesto de la maternidad. Es un método ambulatorio, hacemos una anestesia local, viene con este aplicador que ustedes ven acá, que es bastante cómodo, bastante fácil, tiene como una aguja que tiene adentro una varillita de etonorgestrel. Entonces nosotros anestesiamos, la paciente se pone en la camilla, dobla el bracito y nosotros tocamos el epicóndilo, que es un huesito que está en el codo, medimos, hacemos una primera marquita donde lo vamos a insertar y una segunda marquita hasta dónde vamos a llegar. Una vez que hemos anestesiado, la cargamos, así literalmente la cargamos a la piel, como se puede ver en esta primera imagen, la montamos en ese aplicador, y una vez que vamos paralelos a la superficie, como si estuviéramos poniendo una subcutánea, la introducimos, entra con mucha facilidad, apretamos ese botoncito que a veces es azul, a veces gris, como en este caso, y luego apretamos, al apretar ese gatillo, hace un tac y queda la varillita puesta, es una varillita muy como un fosforito, que queda en la cara interna del brazo no útil de la paciente, ¿no es cierto? En el izquierdo si es diestra y en el derecho si es siniestra. Dispositivos intrauterinos, acá tienen, ¿no es cierto?, la T de cobre, esta, ¿no es cierto?, que el mecanismo de acción, muchas veces antes se decía que muchos ginecólogos no lo querían usar porque pensaban, ¿no es cierto?, que era un método abortivo. Ya se ha demostrado que los DIU no producen ningún efecto abortivo porque el mecanismo de acción del cobre que está en la varilla del DIU el cobre es un catión que tiene dos cargas positivas y el espermatozoide tiene dos cargas negativas. Entonces, por un efecto de tipo electrónico, digamos así, lo que se hace es una rotura de los espermatozoides, o sea que se comporta como un espermicida, por lo tanto no hay espermatozoides que puedan subir a la trompa y producir la fecundación. Lo que ven acá, yo lo puse porque muchas veces, bueno, en mi historia de 31 años de antigüedad en el hospital, maternidad, yo he tenido un solo caso de una embarazada con un parto con el DIU que estaba en la placenta. Bueno, y acá hay una fotito de un bebé que tiene el DIU en la carita. Bueno, eso es lo menos frecuente, lo menos frecuente. ¿Por qué se puede pasar eso? O porque la paciente no se lo controló y ha descendido, o porque el método ha pasado el tiempo de caducidad. Después cuando tienen el SIU, que es lo mismo que un DIU, liberador de progesterona, que se llama Mirena, el nombre comercial, que es muy caro, tiene un costo ahora de 16.000 pesos, ¿no es cierto?, más el costo de la inserción, y en el hospital lo disponemos no tanto como método anticonceptivo, sino que lo estamos usando, sí, como anticonceptivo en pacientes que tienen hipermenorrea. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen sangrados abundantes o que tienen alguna patología endometrial en la que nosotros necesitamos disminuir la cantidad de estrógenos y el sangrado menstrual. Bueno, eso es todo. Estoy dispuesta a sus preguntas cuando termine la doctora Martínez. Bueno, a ver, pero antes que pasemos, Jackie, me quería hacer algunas preguntitas del tema. ¿Qué te parece? ¿Ah? Bueno, a ver, quería saber con respecto a la ligadura de trompa. Sí. Y con respecto a la edad de la paciente, ¿hay alguna limitación con respecto a la edad? ¿Una paciente joven se puede ligar las trompas?
Bueno, con respecto a ese paciente necesita, discúlpame, antes termino la pregunta. Perdón. ¿La paciente necesita tener el consentimiento del esposo para ligarse las trompas? ¿La ligadura es irreversible o no? Muy buena pregunta. Bueno, cuando yo empecé la residencia, estaba, ¿cómo se dice esto? Prohibido. Estaba prohibido por ley colocar el DIU, hacer la ligadura. Entonces en ese momento muchas mujeres no tenían la posibilidad que tienen ahora, donde ya está permitida la ligadura tubaria, incluso sin la firma de su pareja. Ya no es necesario que la pareja la autorice a la paciente a que se haga la ligadura tubaria. Con respecto a la edad, en pacientes muy jovencitas, nosotros hemos tenido casos de pacientes de 20, 25 años que tienen 3, 4, incluso 2 o 3 hijos y que piden la ligadura. Entonces, ahí es muy importante lo que se llama la consejería, que es sentarse con la paciente y explicarle que el método generalmente es irreversible, porque nos ha pasado con otros residentes. Cuando yo era jefa de residente tuvimos un problema porque la paciente, cuando iba a operarse, suplicaba la ligadura tubaria y resulta que después murió su marido, ¿verdad? Y vino a querer recanalizarse las trompas y la posibilidad de éxito de la recanalización es muy baja, menor al 5%. Entonces ella demandó al residente que en ese momento había hecho la ligadura, en una actitud de total infidelidad, digamos así, del paciente hacia su médico, porque si lo pidió, nosotros no tenemos una bola de cristal para saber qué va a pasar con su pareja. Entonces, es un método donde debemos sentarnos con la paciente, explicarle y decirle que es generalmente irreversible, que no necesita la firma de la pareja, pero que tiene que contemplar que es prácticamente irreversible. Perfecto. Es decir, de que acá lo que importa es el tiempo que uno le da a la paciente cuando va a hacer la consulta. Darse tiempo para explicarle todos los pros y los contras. Igual bueno, la paciente, uno lo tiene que explicar. Igual la paciente es la que decide ligarse o no ligarse las trompas. De hecho, incluso ahora, tanto es el avance que hemos tenido en el programa de procreación responsable, que tenemos un equipo de laparoscopistas que a la tarde, o sea, en horario vespertino, donde los quirófanos se desconcentran un poco, hacen la ligadura tubaria de elección, y estamos teniendo un promedio de 3, 4 ligaduras tubarias diarias. No tienen ningún problema, lo pide, lo tiene. Eso antes no era tan así. Hay otra cosa que es importante, cuando uno está con la paciente, si va con la pareja, mucho mejor hacer la consejería, es el tema de que siempre la mujer es la que tiene que soportar y llevar adelante todo el tema de la anticoncepción. Tal cual. También es importante, incluso hay un momento donde si la mujer se embaraza, el hombre le puede echar la culpa a ella porque no ha tomado la pastilla, porque se olvidó, por lo que sea. Creo que es importantísimo que tanto la mujer como el hombre tienen que saber que los dos son responsables. Y también hay métodos masculinos, que es lo que vos recién estabas hablando, el tema del preservativo. Quería saber, ¿qué me podés decir de la ligadura del conducto deferente en el hombre? La vasectomía es uno de los métodos que ha logrado tener un elevado índice, por ejemplo, en países como España. Yo tuve la oportunidad de estar en España y realmente es un método muy sencillo, porque ustedes no se olviden que los conductos deferentes están en el escroto. Entonces, la técnica es mínimamente invasiva, es extraperitoneal, no connota ningún riesgo. Lo que está pasando es que, como dice Lucy, la doctora Ramos Torino, hay como una especie de problema con la participación del hombre en la anticoncepción,
y yo creo que eso tiene que ver con un proceso de maduración de las poblaciones, con un proceso de tipo cultural, y yo por suerte he tenido y tengo muchas pacientes en mi consulta privada que vienen y me dicen, mire, la verdad nosotros hemos decidido no tener más hijos, usted me puede recomendar un urólogo para que me haga la vasectomía inmediatamente. Mando a mis amigos y andan muy bien, no tienen ningún problema, ninguna contraindicación, y me parece perfecto porque es una manera, como dice la doctora Ramos Torino, de que el hombre tenga una participación activa en este tema que es tan de pareja, no solo de la mujer. Perfecto. Muy bien. Una pregunta. ¿A partir de qué edad la paciente puede consultar por los métodos anticonceptivos? Y a partir de qué edad... No hay límite de edad. Una paciente cuando recién empieza a menstruar ya corre riesgo de quedar embarazada. Si bien ha habido un avance en cuanto a las madres con respecto a la actitud de la anticoncepción, porque ahora hay mamás que vienen al consultorio y me piden directamente cuando saben que están de noviecitas, me piden que les coloque el implante, ¿sí? Pero también hay mamás que no tienen todavía la suficiente capacidad de pensar que su niña va a empezar su actividad sexual, y entonces hay como una especie de sobreprotección, y entonces eso impide que mentalmente uno se imagine que su hija puede tener algún efecto colateral por algún método, y entonces ahí viene la figura del médico donde nosotros tenemos que sacar los prejuicios, explicar, sentarnos. Una buena consejería lleva mucho tiempo y es uno de los métodos más, es lo más importante, porque es la forma que nosotros tenemos de hacer un traje a medida, así como después Anita va a decir en el climaterio, ¿no es cierto? Buscar cuál es el medicamento ideal para esta persona, para esta paciente. Deben saber, por ejemplo, que en Inglaterra el implante se está colocando en las adolescentes aún sin consentimiento de los padres. Entonces, bueno, eso tiene sus pros y sus contras, pero yo soy una defensora, ¿no es cierto?, de cualquier método anticonceptivo mientras no haya un embarazo no deseado y un aborto después. Perfecto. Yo tengo entendido que acá también la paciente puede concurrir a partir de los 13 años y si quiere colocarse el implante se lo puede colocar. Incluso tiene consentimiento, tiene consentimiento. Incluso ahora tenemos el DIU, el Blue Series, ¿no es cierto?, que es un DIU pequeño, que cumple la misma función que el otro DIU que utiliza la mujer adulta, que tiene un tamaño un poquito menor. Y bueno, antes nosotros teníamos un poco este miedo, en mi generación, desde hace 30 años que estoy en el hospital, como digo, primero teníamos miedo a que se desencadenen las EPI, las famosas enfermedades pelvianas inflamatorias, porque al quedar los hilitos del DIU saliendo por el cuello del útero, en cada menstruación el hilo se comporta como un carrier, como un transportador. Entonces la puede ir, y incluso en pacientes que tienen relaciones sexuales durante la menstruación, el DIU puede comportarse como un facilitador del ascenso de los gérmenes con los espermatozoides y producir la famosa salpingitis y los abscesos tubováricos. Gracias a Dios no estamos teniendo esa situación porque las pacientes son cuidadosas y como nosotros les advertimos, ante un flujo patológico que es el flujo que tiene olor, color o sale de lo normal, de la secreción normal vaginal, usted tiene que venir para que nosotros la mediquemos, le damos óvulo y eventualmente un cultivo de flujo con algún antibiótico específico, y ese problema de esas enfermedades pelvianas inflamatorias que pueden llevar incluso a la esterilidad por la salpingitis y el proceso quirúrgico consecuente, no se están dando con tanta frecuencia como nosotros pensábamos. Bien. Quería hacerte una pregunta. Hoy en día se usan muchísimo los anticonceptivos hormonales. Creo que es el primer anticonceptivo. ¿Qué consejo le damos a la paciente con respecto, en el caso que tiene las menstruaciones que son muy abundantes, para tratar de disminuir esta menstruación con respecto al uso extendido, por una parte, y también si se llega a olvidar de tomar el anticonceptivo, ¿qué debe hacer la paciente? Bien,
Con respecto a los anticonceptivos, primero que nada hay que desmistificar la cuestión del cáncer y la esterilidad. Muchas chicas tienen ese problema y piensan que pueden quedar estériles o que los anticonceptivos dan cáncer. Por otro lado, usar según la edad de la paciente. Ustedes saben que las pacientes hasta los 21 años están formando la masa ósea que van a desarrollar el resto de sus vidas. Entonces nosotros tenemos que asesorar con respecto a que hasta los 21 años no pueden utilizar métodos con baja cantidad de estrógenos, tienen que utilizar los que tienen 30, no la mini píldora, porque si no, la masa ósea no va a desarrollarse como nosotros necesitamos que se desarrolle y las consecuencias van a ser en la osteoporosis, ¿no es cierto? En la osteoporosis, que es una de las patologías en el tiempo después de 10 años de la menopausia y se inician acá cuando nosotros no tenemos el asesoramiento adecuado. Con respecto a los olvidos, depende del blister. Ustedes saben que las pastillas vienen de 21, de 24 y de 28. De 21, termina la caja, descansa una semana y empieza. Yo, para mí, lo mejor es decirle que empiecen el primer día de la menstruación, porque si no hacen un lío terrible con que me bajó este día, no me bajó, no sé qué, hacen mucho lío. Entonces, me ha resultado muy cómodo hacerlas que tomen la primera píldora el primer día de la menstruación. Otros eligen del primero al quinto, sobre todo los que tienen ciproterona, que son los antiacné, que los damos, caso Diane 35, Mileva, para no dar nombres de laboratorio, pero eso sí podríamos usarlos desde el quinto día de la menstruación. Después vienen de 24 activas y 4 placebos, y vienen de 28. Entonces, eso depende del tipo de usuaria. Si es una adolescente que es bastante desordenada, le decimos, toma todas, incluida la placebo, te va a bajar la menstruación, vos termina una caja y empieza otra, aunque no te haya bajado la menstruación. Si se olvida de las primeras 7, es peor que si se olvida de la última fila de píldora. ¿Por qué? Porque nosotros calculamos que la ovulación se ha producido 14 días después del primer día de la menstruación. Entonces, es muy poco probable que un olvido al final, ya cerca de un día 20, 21 del ciclo, genere un problema, ¿verdad? Una píldora actúa como un efecto dominó sobre la otra, por eso es que no se tienen que olvidar, por eso es que le decimos, tomala a la misma hora, cuando te vas a lavar los dientes a la noche, por ejemplo, fíjate y tomala. Si te das cuenta que no has tomado la del día anterior, podés tomar 2 juntas. Y al otro día, ¿no es cierto?, seguís como si nada. Si te olvidaste 2 días, tomás 2 juntas hoy, 2 juntas mañana y después seguís igual. Pero si se trata del olvido en las primeras 7 pastillas, debemos recomendar otro método adicional, como puede ser el preservativo. Si se trata de la segunda, de las primeras, de la segunda fila, pero entre las primeras, o sea, antes de que ovule, lo mismo. Ahora, si la paciente ya ovuló y estamos en las últimas 14, o sea, en la segunda filita, digamos, tenemos menos riesgo. Pero igualmente, en donde hay menos riesgo es con la última fila de píldoras activas. Igualmente, cuando hay olvido, se recomienda tomar 2 juntas y después seguir con el resto de las pastillas. Perfecto. Muy bien, doctora. Entonces es importante que la paciente, si se llega a olvidar, apenas recuerde, se debe tomar la pastilla y la pastilla a continuación. Por eso es importante también cuando la paciente realiza la anticoncepción, sobre todo a las chicas jóvenes, el uso del hombre del preservativo, que también ayuda al tema de la prevención del embarazo. Bueno, hay muchas preguntas para hacer, pero en honor al tiempo vamos a seguir con la segunda charla con la doctora Ana Martínez. Pero antes que eso, quiero decirles a los que nos están escuchando que pueden mandar todas las preguntas que quieran por el chat, que nosotros después vamos a pasarle a la disertante para que contesten.
también pueden compartir esta charla para que otras personas también les escuchen. Y antes de pasar también quiero agradecer a la comisión directiva de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, que todo el año ha trabajado incansablemente para realizar webinars que se hicieron para los médicos, y en este último tiempo los diálogos a la comunidad. Es un esfuerzo enorme de todos. También quiero agradecer a la ingeniera, a Marina, a nuestra secretaria Gaby, por el esfuerzo que también pusieron ellas. Bueno, ahora vamos a seguir con la doctora Ana Martínez, con el otro tema, con respecto al climaterio y menopausia. Adelante, doctora. Muy bien, buenas noches. ¿Está bien, Marina? Bueno, hoy un tema que se me planteaba es digamos, una charla a la comunidad. Muchas gracias a la Sociedad de Ginecología, a la Comisión Directiva por invitarme. Y estamos justamente ante una pregunta que era duda. O sea, ¿es lo mismo climaterio que menopausia? Porque acá estamos ante una etapa de la vida de la mujer. Tengamos en cuenta, primero, antes que nada, nos ubiquemos y veamos a qué se refiere cada uno de estos términos. Vamos a viajar. Este año ha sido difícil, nos hemos quedado dentro de la casa, pero vamos a viajar hoy y nos vamos hasta una de unas playas hermosas en Sicilia, Escalera de los Turcos. Y ustedes fíjense, en este caso, me llama la atención la imagen donde hay justamente peldaños y luego abruptamente se cortan estos peldaños hacia la playa. Justamente climaterio proviene del griego climater, que significa peldaños o escalones. Y tengamos en cuenta que el climaterio es un amplio periodo de vida de la mujer que comienza varios años antes de que se dé la menopausia. Es una etapa de transición, así como la mujer, como el hombre también, tiene la pubertad y la adolescencia. En la declinación de esa vida reproductiva empezamos a transitar el climaterio. Y es importante tener en cuenta estudiar a la mujer en este periodo, porque hoy observamos que las personas llegan a edades mayores con más frecuencia, porque la calidad de vida se ha modificado, hay avances en la medicina, hay antibióticos que en otra época no había, las personas viven más, pero también pueden llegar a esta etapa con factores de riesgo. Y tengamos en cuenta que estos factores de riesgo los pueden arrastrar de mucho tiempo y tenemos que, por lo tanto, realizar una evaluación y una atención integral para abordar todos los problemas que presente la mujer y vamos a tratar de mejorar su calidad de vida. Es por eso que volvemos ahora a recalcar que no es lo mismo climaterio que menopausia, porque menopausia es un evento normal, natural, que se da en la vida de toda mujer, donde la paciente no menstrua por 12 meses, y la verdad que el diagnóstico lo hacemos mirándolo hacia atrás. O sea, la paciente nos consulta y como ya han pasado esos 12 meses de que no ha presentado la menstruación, le decimos, señor, usted ya está en esta etapa, en este momento, en la etapa de climaterio. Esta es una etapa que se caracteriza porque hay pérdida de la capacidad reproductiva, esta ha ido declinando, es un momento donde hay modificaciones paulatinas que confluyen con el cese de la función menstrual. No es una enfermedad, es una etapa. Y tengamos en cuenta que es una etapa que no debe vivirse como una tragedia, como dice ahí, como un final, sino como un nuevo comienzo. Y por eso yo traje, digamos, estos ejemplos de mujeres que se han realizado, digamos, siendo adultas. Por ejemplo, a ustedes no la conocen, a Julia Child. Julia Child se la conoce por una película que es Julia and Julia. Esta señora que a 50 años puede, digamos, desarrollarse y
llegar a ser una gran cocinera y escribir un gran libro de cocina francesa. Madame Curie recibió un Nobel de Química a los 44 años. Bueno, la Madre Teresa, no hay duda, que es una persona que se ha realizado y ha sido un modelo a seguir para todas las mujeres, como así también Angela Merkel. Y esta señora tan grande es la abuelita Moses, una señora que después de los 70 años, aproximadamente a mitad del siglo XX, se puso a dibujar y llegó a vender una de sus obras en $12 millones. Y sus obras, sus pinturas, han sido, digamos, compradas para formar parte de las tarjetas de Hallmark, como así también de las estampillas de Estados Unidos. Esas son personas que nos podemos realizar las mujeres, o sea, no hay que verlo como una tragedia, y esto tiene mucho que ver con la sociedad. Ahora bien, nosotras cuando vamos y consultamos ante este tipo de molestias, no sabemos en qué situación estamos, podemos realizar a la paciente una evaluación. Hay muchísimas escalas, este es uno de los ejemplos, donde se le puede dar en la sala de espera y ella puede evaluar ciertos signos y síntomas que se dan en el síndrome climatérico. Y tengamos en cuenta que el síndrome climatérico se da en un conjunto de sensaciones que las siente y que también se las puede ver. Estas anteceden y siguen a la menopausia. Serían manifestaciones vasomotoras, como ser los sofocos o los bochornos, también psicológicas, sociales, las molestias genitales, sexuales, como así también trastornos del sueño. Entonces, en esta encuesta, fíjense, ustedes si la tienen que llenar, sentadas en la sala de espera, la mujer, desde tener 0 molestias, puede ir a tener muchas molestias. Entonces la vamos a poder cuantificar, o sea, se la puede medir. Y esas molestias, como ya dijimos, la de los bochornos o sofocos, por ejemplo, sentir palpitaciones, los dolores articulares o dificultades en el sueño, entrarían en la primera parte de esta evaluación. Luego tenemos aquellas donde la paciente refiere que está ansiosa, que se siente que ha disminuido su estado de ánimo, está, digamos, más triste, se siente con ganas de llorar, hay veces que pueden no tener ganas de vivir, o puede estar muy irritable, o tener un cansancio físico y mental, o las pérdidas de memoria. Esto tiene mucho que ver con que el sueño no es el adecuado. Y por último, los problemas sexuales, digamos la falta de lubricación, la disminución del deseo, problemas a nivel, digamos, cuando va a orinar, ya sea o hay una incontinencia de orina, o hay ardor, o tiene urgencia en llegar al baño porque se le escapa la pis, como así también la sequedad vaginal que le da muchos trastornos en sus relaciones sexuales. Entonces, en este caso, tengamos en cuenta que estos síntomas se van a manifestar de manera diferente en cada mujer. Esto debe ser considerado no solo desde un punto de vista biológico, o sea, yo médica la voy a evaluar a la mujer porque está atravesando esta etapa, sino también esta evaluación tiene que darse en armonía con su entorno cultural y social. No es lo mismo en lugares donde la mujer puede realizarse, como hablábamos recién, aceptar este final de su etapa reproductiva con aquellas personas que lamentablemente no tienen la capacidad de expansión en lo social, en lo cultural. Este momento nos da una gran oportunidad para controlar la salud. Habíamos hablado en una de las anteriores charlas de la comunidad que, por ejemplo, el embarazo era una oportunidad para controlar la salud de la mujer. Y luego, cuando viene la crianza de los hijos, ya no tiene tiempo para ella. Y cuando sus hijos han crecido, o bien la persona ya está más ordenada en su vida, va a consultarnos. Y es el momento para solicitar análisis, evaluación clínica, no dejar de tomar la presión arterial,
Entre esos análisis, no dejar de estudiar la función de la tiroides, como así también qué pasa con el azúcar, con los niveles de colesterol o las grasas en sangre. También hay que estudiar el cuello uterino, y acá digo estudios, porque hoy, obviamente el Papa Nicolau es el estudio que se realiza habitualmente. Hoy tenemos otras maneras de estudiar el cuello, lo podemos hacer por medio de test, determinando si está o no presente un virus que es el HPV, como así también la colposcopía está indicado para estudiar el cuello uterino. Se debe realizar la mamografía, la ecografía mamaria complementaria a la mamografía, y la evaluación del útero por medio de una ecografía transvaginal es lo ideal. Y en edades más avanzadas, como bien decía la doctora Charubi, está justificado solicitar una densitometría ósea, salvo que la paciente tenga muchos factores de riesgo para desarrollar una osteoporosis. Y en ese caso la densitometría se la puede realizar antes. Ahora bien, ante estos casos, nosotros estamos ante una paciente en climaterio y no tenemos que ir directamente a un tratamiento, sino que tenemos que hacer el abordaje y dando pautas e interviniendo, por ejemplo, sobre la alimentación. En las mujeres posmenopáusicas, las causas más importantes de morbilidad y mortalidad están asociados a cambios en lo nutricional. Las pacientes ya vienen comiendo mal. Entonces, lamentablemente, si no hacemos una buena consejería e intervenimos en forma oportuna, se pueden dar mayor porcentaje de enfermedades cardiovasculares. Tenemos que alentar que la alimentación sea adecuada, nutritiva y equilibrada. Esto, como bien decía la doctora Charubi, hay que hacerlo desde que son niños. O sea, ya desde el vientre materno hay que incentivar a la mamá que tenga una alimentación adecuada. Yo por eso las invito a que vean este documental en YouTube que se llama El cerebro es lo que comemos. Y van a ver cómo hay trabajos de investigación en ratas que han demostrado cómo influye la mala alimentación en los comportamientos, en agresividades, la gran adicción que hay con el azúcar. Es más adictiva que una droga fuerte como la heroína o la cocaína. Cuando viene la paciente a vernos, algo muy práctico, medir la circunferencia de la cintura, porque en esta etapa, lamentablemente, los estrógenos, al disminuir, ya no nos pueden proteger de las enfermedades cardiovasculares y empieza a aumentar la distribución de la grasa a nivel abdominal. Entonces la forma de la panza, la forma del torso, de una pera pasa a ser una manzana. Y esta es la forma que nos tiene que preocupar. Es por eso que tratemos en lo posible de hacer un cambio y menos de esto, este tipo de comida tan procesada, con tantos hidratos de carbono, a más de esto, que es la dieta mediterránea. Se ha visto que es la que tiene los mejores resultados con respecto a evitar las enfermedades cardiovasculares que se dan en esta etapa de la vida, como así también va a ayudar el aporte de la vitamina D y de los lácteos a que no haya osteoporosis. La paciente debe realizar actividad física, o sea, no debe ser sedentaria. Se debe recomendar que por lo menos realice 150 minutos de ejercicio por semana. Y ustedes me dicen, pero es mucho 150 minutos. Bueno, caminando 30 minutos por día durante 5 días en la semana es suficiente. Tengamos en cuenta que el ejercicio es beneficioso no solo para que no haya enfermedades cardiovasculares, sino también para el bienestar del sistema nervioso, como así también de los huesos, evitar la osteopenia y la osteoporosis. Como así también vamos a combatir el estrés. Para esto tenemos que hacer una muy buena consejería, que la paciente, inducirla a que se mantenga activa, estimular la actividad intelectual, la creatividad y la relación con personas de todas las generaciones. Y este es el momento
para poder hacer una especie de alianza entre la mujer y el médico, en este caso el ginecólogo, pero la verdad es que el ginecólogo termina siendo el médico de cabecera en esta etapa de la vida de la mujer. Y hay que establecer una alianza médico-paciente para el éxito de cualquiera de estas intervenciones. Ahora bien, ¿qué tema este de la sexualidad? Fíjense, hemos dicho que al haber disminución de estrógenos, que es lo que lo caracteriza esta etapa, va a estar afectada justamente la sexualidad, ¿sí? O sea, la paciente puede consultarnos porque tiene menos deseo, o bien refiere más sequedad, hay incontinencia de orina, hay ardor al orinar. Nosotros vemos estas imágenes, estas son películas, por supuesto, pero no dejan de ser interesantes y hay unas que son, hay una muy romántica, como en el caso de los puentes de Madison, que la verdad que esa historia a todos nos ha quedado grabada. Estas son mujeres maduras. Me encantó, digamos, en El amor menos pensado, este tipo de relación que se daba en Mercedes Morán cuando se encuentra con el personaje, el perfumista, porque era el desafío salir de la rutina, como así también el amor tierno que se daba en El amor en tiempos de cólera entre Florentino y Fermina. Muchas veces la paciente no menciona alteraciones en la esfera sexual porque lo considera que es normal para esa etapa de la vida, o sea que ya tiene que disminuir porque ya está más grande, o bien por vergüenza. Nosotros, como médicos, ginecólogos, debemos preguntar directamente sobre el tema y ofrecer una información precisa, lo que muchas veces esto va a mejorar la alteración y hasta poder resolverlo. Se debe considerar, obviamente, caso a caso, porque la satisfacción sexual es un tema individual y su apreciación variará dependiendo de cada persona. Es importante también indagar sobre la vida sexual anterior a la menopausia. En este caso, nunca hay que dejar de hacer un tratamiento. Tengan en cuenta que al no haber estrógenos, todo lo que es vagina, lo que es la uretra, que es la salida de la vejiga, va a estar afectado. Y el tratamiento con hormonas va a mejorar la vida sexual, como así también la calidad del revestimiento de la uretra. O sea, va a haber menos problemas genitourinarios. Este tratamiento aumenta la lubricación, la vascularización y va a disminuir la sensación de tirantez en el tejido vaginal. ¿Qué se da? Se da estriol, ya sea en cremas, en óvulos, vienen cremas con estrógenos, conjugados equinos, también vienen óvulos con otro tipo de droga que se llama promestrienes, todos son de acción local. Solo un pequeño porcentaje de este tipo de droga se puede absorber. En general no se absorbe nada. Hay que tranquilizar a la paciente de que no tenga temor, porque hay pacientes que tienen temor al tratamiento de reemplazo con hormonas. Y es por eso que este tipo de tratamiento es solo local. Actúa a nivel vaginal y a nivel de la uretra. O sea, no actúa sobre los sofocos, o bien mejorando la masa ósea, o mejorando los factores de riesgo todos los factores de riesgo cardiovascular que hemos hablado. Que decíamos aquel abdomen que tomaba la forma de una manzana y dejaba de ser pera, porque lamentablemente los estrógenos estaban disminuidos. Ahora bien, ¿tratamiento se hace siempre? Bueno, el tratamiento hormonal, vamos a ver que se lo puede contemplar. Y obviamente lo vamos a tener en cuenta siempre que no haya contraindicaciones. Las contraindicaciones son el hecho de que la paciente tenga el antecedente personal de un cáncer que dependa de hormonas, como el cáncer de mama o el cáncer de endometrio, que es el cáncer de la pared interna del útero, que tenga sangrados genitales de causa desconocida, que haya tenido trombosis o antecedentes de accidentes cerebrovasculares, o bien una enfermedad hepática aguda.
Entonces, ¿cuándo lo indicamos? Cuando no hay contraindicaciones y hemos estudiado bien a la paciente y tiene síntomas vasomotores que lamentablemente no pueden hacer que la paciente se realice, que afecte muy mucho su calidad de vida. En aquellas pacientes que tienen un déficit temprano de sus estrógenos, que es lo que se llama menopausia precoz o prematura, ante sequedad y atrofia urogenital, que ya hemos hablado recién, siempre está indicado porque lamentablemente la sequedad va a ir cada vez empeorando a medida que pasa el tiempo. Puede ser que los sofocos le dure unos años, hasta 5 o 6 años, pero la sequedad va a ir cada vez peor. Entonces hay que tratarla siempre. Y por supuesto que se pueden dar estrógenos cuando queremos prevenir la pérdida de masa ósea en pacientes que tienen muchos factores de riesgo. Ahora bien, el tratamiento es un traje a medida y la terapia hormonal se debe recomendar en los tiempos que sean adecuados, como ya hablábamos recién. O sea, si bien una persona que tiene 75 años no le voy a iniciar en ese momento la terapia hormonal. Se ha visto que es válido indicarla en la etapa muy próxima a la menopausia y no más allá de los 60 años. Se deben valorar los riesgos y beneficios individuales, confeccionando este famoso traje a medida para cada mujer, teniendo como objetivo principal mejorar la calidad de vida de todas aquellas que nos consultan. Tengamos en cuenta que de golpe vemos mucha información en las revistas, en este tipo de revistas se las suele leer. Y fíjense las imágenes que están demostrando. Miren lo que es Sofía Loren. Y uno dice, pero semejante mujer. La verdad es que una mujer que ha llegado tan bien a esa edad. Entonces, ¿hace tratamiento de reemplazo hormonal? ¿Desde cuándo y hasta cuándo? O sea, ¿cuál es hoy en día el secreto que tienen estas mujeres? Por otro lado, este es un tipo de conversación que salen muchas veces de reuniones de amigas. O sea, mi amiga dice que, doctora, ¿puedo recibir yo hormonas? Y tengamos en cuenta que este tratamiento, o todo aquello que se le indica a la paciente, con respecto a las intervenciones que hemos hablado recién, que es la actividad física, la alimentación, no dejar de tomar lácteos, el aporte de la vitamina D, la vitamina E como antioxidante, eso no tiene discusión. Pero lo que sea, tratamiento hormonal o no hormonal debe ser siempre dado o prescripto basado en la evidencia científica. ¿Bien? Es así que hay hormonas que pueden ser derivados de los estrógenos, son hormonas en general, son naturales, vienen en diferentes formas, en comprimidos. Antiguamente contábamos con los parches, ahora no podemos acceder a los mismos, vienen en forma de geles, en forma de inyecciones. Y hay otro tipo de terapias hormonales, como SER, que no son las que habitualmente estábamos nombrando recién. Por ejemplo, me preguntan las pacientes, ¿qué es la tibolona? Tengo en cuenta que es un compuesto hormonal que tiene, digamos, es efectiva para reducir los sofocos. Se inicia el tratamiento y ya al mes puede tener resultados, va a mejorar la libido, mejora la sintomatología genitourinaria, o sea, esa sensación de sequedad a nivel de la vagina, mejora el estado de ánimo, actúa contra la depresión y a nivel óseo también tiene efectos. ¿Y por qué en ese caso es la elegida? Porque tengamos en cuenta que este tipo de terapia va a resultar siendo elegida de acuerdo a lo que se valora, ¿no? O sea, vamos a ver cuáles son los riesgos y beneficios de cada una. Porque esta no actúa a nivel del útero, a nivel del endometrio. Y también hay terapias no hormonales. Para los sofocos se usan, por ejemplo, la paroxetina, que sí ha sido aprobada para el tratamiento de los bochornos o sofocos, o la
o esta alteración en el estado anímico que presenta la mujer en la etapa de climaterio, no aumenta de peso y no produce una disminución del deseo sexual. Y bueno, y también hay otro tipo de alternativas que muchas veces en esta mesa de café entre amigas pueden hablar. ¿Y qué pasa con los fitoestrógenos? Que son estos estrógenos naturales, por ejemplo, las isoflavonas o derivados de la soja. Tengamos en cuenta que se consumen en forma de precursores de origen vegetal. Y una vez que se los toma por vía oral, sufren una transformación en la flora intestinal. Y esto explica que hay una gran variabilidad individual en el caso de los fitoestrógenos, porque obviamente, ¿de qué va a depender si hace efecto o no? De la flora intestinal, y eso va a hacer que haya o no niveles plasmáticos o niveles en sangre significativos de estos fitoestrógenos. Por lo tanto, como los estudios, los resultados de esta evaluación de los fitoestrógenos son inconsistentes, en general ya no se los recomienda para el tratamiento de la mujer climatérica. Tengamos en cuenta que qué dar durante el climaterio y durante cuánto tiempo va a depender de cada mujer, de sus preferencias, de un adecuado control. Una mujer no puede no volver a control, o sea, si se le da una medicación, no puede no volver. Y por supuesto, siempre los beneficios deben superar los riesgos. Como conclusiones, el climaterio es un tiempo de cambios que pueden generar temores. Para poder tomar decisiones adecuadas para cada situación individual, la mujer requiere información sobre las distintas intervenciones en cada fase del climaterio. Es importante adoptar el estilo de vida saludable, la actividad física aeróbica, la dieta adecuada y balanceada, mantener el peso ideal a través de los años, no consumir tabaco y disminuir el uso de cafeína y alcohol. Esto es lo más importante. También disminuir el estrés, hablar con familiares y amigos, divertirse, reírse, reservarse tiempo para sí misma, potenciar sus capacidades artísticas e intelectuales, como así también cultivar su espíritu. Muchos de los problemas de salud que se presentan en esta etapa son pasibles de prevención. Una paciente que viene con el riesgo de la insulinoresistencia o el riesgo de la osteoporosis o de la enfermedad cardiovascular, justo es el momento adecuado. Y para ello es importante que exista un equipo multidisciplinario capaz de concientizar, informar, orientar y educar a cada mujer para el mejor cuidado de su salud. Y por último, muchas gracias a la señora presidenta, doctora Lucy Ramos Torino. Quiero despedirme con esta imagen, porque hace un año, la verdad que hace un año estábamos totalmente diferentes todos. Estábamos unidos, cerca, muy cerca, todos. Fíjense en la diferencia con hoy. Y muchas gracias por estar. En este caso, yo hoy quiero recordar a nuestro colega, a nuestro amigo, el doctor José Sirlupu Llovera, que lamentablemente nos dejó con esta pandemia, es uno de nuestros colegas que nos dejó. Y bueno, en esta foto está él presente. Les puedo asegurar que hoy estaría escuchándonos en este tipo de actividad que hemos desarrollado como sociedad, porque él siempre estuvo. Gracias a todos por estar y muchas gracias, Lucy, por la invitación. Espero que haya sido claro. Excelente, Anita, excelente. La verdad que fue muy clarito cómo pudiste hacer un resumen de un tema tan, pero tan grande. Bueno, te voy a hacer algunas preguntas. Vamos a ver si Silvia pudo ingresar, Marina. Porque Silvia se le cortó la luz, pero bueno, vamos a empezar a hacer. Cuando la paciente llega después de los 40, 45 años, está en esa etapa tan irregular de las menstruaciones, la paciente piensa que a lo mejor no se va a embarazar, porque a lo mejor está varios meses sin menstruar. ¿Qué consejo le damos a la paciente en ese momento? ¿Qué edad tiene, Lucy? Después de los 40 o 45 años, cuando comienza con los ciclos irregulares.
Y bueno, es lo que hablábamos, no, es una etapa que obviamente justamente empieza ya a bajar los escalones de la playa, como bien decíamos en el gráfico, y empieza ya a transitar esta etapa donde puede haber una disminución de la capacidad reproductiva, pero no es nula, también se puede quedar embarazada. Entonces, bueno, hay que hablar con la paciente para ver cuáles son los riesgos de un embarazo, que quizás no lo estaba buscando, como así también, me parece que es una etapa muy importante si empieza a haber una declinación de los estrógenos, de la calidad de vida. Es como que la mujer, en general, se piensa que porque uno ya llega a la etapa llega a la menopausia o a esta etapa de climaterio, es normal que uno engorde. Es como que está naturalizado y no es así. O sea, en esta etapa que se van a dar este tipo de alteraciones menstruales, no descuidar la anticoncepción, como bien hablaba la doctora Charubi, si es que no, obviamente no está buscando un embarazo, porque aún puede haber capacidad reproductiva. Y por otro lado, es importante enfatizar en la calidad de vida para evitar que se acumulen factores de riesgo. O sea, no podés ir a McDonald's, es decir, qué sé yo, a comerte una hamburguesa. O sea, tratemos lo posible de que hay cosas, o tomarte una bebida gaseosa, azucarada, para no decir la marca. Porque lamentablemente es muy tóxico para todo. Por ejemplo, las bebidas cola te sacan el calcio de los huesos. Es malísimo. Consumir sodio de más, consumir sal de más, te arrastra el calcio por la orina. O sea, por eso de la paciente es importante que nosotros enfaticemos todos estos factores de riesgo, porque esto sí se puede modificar. Es más fácil modificar la alimentación, modificar la actividad física, que modificar cosas que es imposible llegar a la edad, la genética o la raza. O sea, hay ciertas razas que tienen más predisposición a ciertos tipos de dolencias, o hay genéticas, pero hay cosas que se deben modificar a tiempo. Por eso es que es el momento adecuado. A veces se llega tarde, Lucy. Por ejemplo, la discapacidad que te produce una osteoporosis con una compresión vertical de las vértebras. La columna queda comprimida y muchas veces la paciente lamentablemente ya llega tarde. Y hasta se puede caer ya sea en la casa, y es gravísimo, puede tener fracturas de cadera. Es muy importante no dejar de cuidarse a tiempo. Bueno, con respecto, el tema viene por el tema de anticoncepción en esta edad, 45, 50 años. ¿Hasta qué edad podríamos continuar con la anticoncepción? Porque la paciente no quiere a veces dejarla porque comienza con alteración del ciclo e incluso a veces puede estar con sofocos. ¿Hasta qué edad nosotros podríamos aconsejarla si no tiene ninguna contraindicación? La edad promedio de la menopausia es 48 o 52 años en Argentina. Si la paciente viene con un anticonceptivo, depende. Por ejemplo, me parece bueno, hoy en día hay anticonceptivos que tienen estrógenos naturales, son bajas dosis, y si es oral, si va por boca, está acompañado de, digamos, de derivados de la progesterona que no son malos para el metabolismo, o sea, que no te va a aumentar el colesterol malo, que no te va a aumentar los triglicéridos. En ese caso, a la paciente le puedes continuar el tratamiento, digamos, el anticonceptivo, y de paso, es verdad, le mejora la calidad de vida al no tener sofocos, alteraciones en el sueño, tampoco la irritabilidad. Hay otras vías también, ¿no? O sea, también hay gente que hace la continuación con inyectables. Todo depende, también hay otra vía como bien habló la doctora Charubi, los anillos vaginales, siempre y cuando no haya contraindicaciones. Lo más importante es que la paciente no sea fumadora. O sea, después de los 35 años y la paciente no es fumadora y no tiene, digamos, factores de riesgo cardiovascular fuertes, puede continuar. En general, continúa hasta los 52 años. Hoy hay cierto tipo de obras sociales que le cubre la anticoncepción hasta esa edad.
como, digamos, planificación familiar y la paciente lo está usando como un tratamiento hormonal, que no está mal, porque es parte de la calidad de vida de la mujer. Perfecto. Bien, doctora, y cuando la paciente está usando, por ejemplo, hormonas, en este caso que esté usando tibolona, y la paciente se puede sentir muy bien y no quiere dejarla, ¿hasta qué edad ella puede continuar? ¿Y cómo hacemos para sacar? El tratamiento de reemplazo hormonal ya está establecido que no se debe continuar más allá de los 60 años, porque hay mayor probabilidad, después de esa edad, de que haya, se ha visto que hay eventos coronarios que son lamentablemente indeseables. No es la edad, o sea, por eso yo les decía, es importante la duración y hasta cuándo. O sea, después de los 60 años ya se ha visto que hay más riesgos que beneficios. ¿Y cómo lo vas sacando? Y en general hoy en día hay que apostar a las menores dosis. O sea, hay menores dosis, no ir a la dosis más alta de entrada. Y se la va sacando con, digamos, viendo cómo la paciente se va reaccionando al disminuir las dosis. O sea, por ejemplo, recién me preguntabas de la tibolona. Por ejemplo, ¿qué hemos aprendido? O sea, hay gente que nos enseñó mucho de esto. Hoy nosotros lo único que estamos haciendo es devolver a la comunidad lo que hemos aprendido como parte de una sociedad de ginecólogos. Por ejemplo, se pueden hacer combinaciones. Podés hacer tratamiento hormonal con estrógenos y siempre protegiendo al útero con un derivado de la progesterona o con la progesterona en sí. Se puede hacer un periodo dando la tibolona, 5 años, o bien usar la tibolona. Pasa que la tibolona la tenés que hacer 2 años después de establecida la menopausia, porque si no la paciente tiene como sangrados. Pero en general, hasta los 60 años lo que está, digamos, según todas las evidencias científicas, se normatizan que no deben pasar después de esa edad, porque tienen, digamos, no buenos resultados. No sé qué la doctora Charubi quiere hablar. Quería hacer un pequeño aporte, que es este punto, como Anita dijo, que hay una transición a la menopausia, en la cual la mujer empieza con las irregularidades, con algunos síntomas, con alteraciones del humor, pero no sabe muy bien si suspender el anticonceptivo, como ella dice, porque el anticonceptivo puede estar produciendo la deprivación por las hormonas que contiene. Entonces, ¿cuál sería el momento de pasar de un anticonceptivo a una TRH, o sea, una terapia de reemplazo hormonal? Eso nosotros lo vamos a verificar con el dosaje de las gonadotrofinas, que son la FSH-LH, que tienen que estar aumentadas por encima de 70, 80, y el estradiol tiene que estar debajo de 20. Cuando esos valores están en ese nivel, nosotros le podemos decir, quédese tranquila, usted ya no puede ovular y ya no va a embarazarse, ¿de acuerdo? Porque si bien el anticonceptivo puede estar enmascarando la sintomatología del sofoco y la sintomatología del climaterio, ya no es una terapia sustitutiva, pensando en lo que dice Anita, de los problemas en la columna, de la densidad mineral ósea y todo lo más, ya no es suficiente. Entonces ya tendríamos que pasar a una terapia de reemplazo, y en ese caso para eso son útiles los dosajes de las hormonas. Bien, ahora vamos a pasar a Silvia para que realice las preguntas que surgieron desde el chat. Silvia, como coordinadora de este evento, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Excelente las presentaciones, muy claras. Muchísimas gracias desde la sociedad a ustedes por estar con nosotros y a la gente que nos está escuchando, que nos han hecho llegar algunas preguntas. Bueno, en primer lugar, a la doctora Charubi, una preguntita. Consulta habitual en el consultorio de aquellas pacientes adolescentes, como usted dijo, a las que se colocó el implante. La pregunta es, a veces la paciente viene y consulta, me colocaron un implante hace un año, pero no lo toco, estoy asustada y no sé qué hago. ¿Qué
¿Cuál es el paso? ¿Qué le tenemos que decir? ¿Qué hacer? Lo primero es tranquilizarla, ¿no es cierto? Explicarle que lo mejor sería que se tranquilice en el sentido de que no tocarlo no significa necesariamente un problema grave. Podemos localizarlo al implante a través de la ecografía de partes blandas del brazo, ¿sí? Ajá. O con una radiografía, porque también se puede ver. Entonces no es que se ha excluido ni que se va a ir a ningún lado, simplemente se lo localiza, y no recomendamos la extracción en forma inmediata porque, bueno, porque dura 3 años y porque sigue actuando mientras está en contacto con la vascularización del brazo, la hormona se va a transmitir a la circulación y va a producir su efecto anovulatorio. O sea que lo primero es tranquilizarla, lo segundo, si indefectiblemente se lo quiere extraer, localizarlo con eco o con radiografía y proceder, ¿no es cierto?, a la remoción quirúrgica. Perfecto. Y en otra pregunta que un poquito relacionada, dentro de lo que es como método de anticoncepción para adolescentes, el uso del implante, si supera el tiempo de 3 años, debe obligadamente concurrir a la consulta por ya una falta de cobertura, es lo que preguntan siempre, porque llegan a veces tarde y dicen, se me pasó el tiempo. Bueno, ¿me cubría, no me cubría? En esta época de COVID, la Organización Mundial de la Salud ha determinado que los LARCs, o sea, los anticonceptivos de larga duración, han prolongado su efectividad durante 1 año. Sí, o sea, el implante que duraba 3 años, podemos prolongarlo hasta los 4 y mismo los DIU se ha prolongado hasta los 10 años. Lo que estamos tratando hasta que no sepamos qué va a pasar con la incertidumbre de la pandemia, evitar el contacto del paciente con el equipo de salud, evitar el contacto del paciente con los hospitales por las posibilidades de contagio. Y se están evitando, ¿no es cierto?, las remociones y las intervenciones, incluso las extracciones y renovaciones. Por supuesto. Bien. Otra pregunta, por ahí sí lo aclaró en la presentación, pero un poquito suele la gente por ahí de la parte más periférica de nuestra ciudad, no quieren hacer anticonceptivo y sigue manteniendo ese temor de que puede provocar cáncer o esterilidad si lo uso mucho tiempo. Bueno, con respecto a eso es importante el pilar de la anticoncepción es la consejería, el diálogo con el paciente y hay que explicarle que no hay ningún trabajo científico a la fecha que, como dice Anita, de medicina basada en la evidencia, donde nosotros podamos decir que el uso de anticonceptivos haya generado esterilidad o cáncer de origen ginecológico. Incluso hay algunos cánceres, como el cáncer de ovario, donde el efecto de la anovulación es un efecto protector. Perfecto. Por supuesto que hay algunos cánceres que son estrógeno dependientes, como el cáncer de mama, el antecedente de cáncer de mama. El antecedente familiar no es una contraindicación, pero el antecedente personal de cáncer de mama, sí. Bien. Entonces, eso lleva tiempo. Entonces, lo que tenemos que tener es tiempo para explicar, para que se saquen los miedos y para que no tengan. A ver, yo cuando le tengo que explicar esto a las pacientes le digo, vos imagínate San Miguel de Tucumán. Tiene, por decirte, 2 millones de mujeres. Tiene, por decirte, un estimado de 1 millón de mujeres en edad fértil. De ese millón de mujeres, ya congénitamente, hay mujeres que son estériles. No usamos la palabra estéril, pero sí infértiles. Resulta que, bueno, dio la casualidad que en esa población, en esa muestra poblacional, vos
tomabas anticonceptivos, pero la paciente tomando o no tomando anticonceptivo ya tenía un problema para la fertilidad o para la fecundidad. O sea que estadísticamente en esa población no es que la píldora le haya producido el problema de la infertilidad, sino que ya lo tenía el trastorno y bueno, la vecina le dice, viste, porque te dije que no tomes pastillas. Exacto, exacto. Bien. Otra preguntita, ¿es verdad que cuando se ligan las trompas hay problemas hormonales después? Pregunta muy habitual también de consultorio. Sí, tenemos que decirles a las pacientes que la trompa es un órgano solamente de transporte, ya que la ovulación se produce en el ovario, el óvulo es succionado por las fimbrias de la trompa y cae y se produce la fecundación en la trompa. Entonces, si yo hago una ligadura tubaria, no voy a tener ningún trastorno hormonal, ni dolores de cabeza, ni nada, porque la trompa no tiene ninguna acción de tipo hormonal. Claro, obvio, perfecto. Otra preguntita. ¿Cuándo se contraindican los anticonceptivos hormonales y cuándo se contraindican los DIU? Los anticonceptivos hormonales están contraindicados puntualmente en pacientes que tengan cáncer estrógeno dependiente, como el de mama o el de endometrio, que tengan una diabetes con vasculopatía, que tengan una hipertensión severa por encima de 140, 90, digamos más o menos los valores, que tengan una cirrosis hepática o una hepatopatía severa, no así en la diabética sin vasculopatía. En antecedentes de trombosis periféricas de miembros inferiores o de miembros superiores que pueden haber ocurrido en la historia de esa paciente. Esa es una contraindicación absoluta para el uso de anticoncepción hormonal. Bien. Y para el uso de los DIU están contraindicados en pacientes que tienen antecedentes de enfermedad pelviana inflamatoria, antecedentes de embarazo ectópico, bien, o antecedentes de procesos infecciosos recidivantes genitales, ¿no es cierto? Por ejemplo, la paciente que tiene flujo a repetición, candidiasis recurrente, por este motivo que hablábamos, ¿no es cierto?, del transporte de los gérmenes del microbioma normal de la vagina, como a través de un carrier con los espermatozoides a través de los hilitos del DIU. Básicamente, una enfermedad pelviana inflamatoria, EPI, que la llamamos nosotros, salpingitis, endometritis o abscesos tubováricos. Perfecto. Bueno, la última pregunta, doctora. Chiquita. Una persona que está haciendo anticoncepción oral, ¿obligadamente tiene que usar un método de barrera hoy por hoy? Sí. Categóricamente han cambiado mucho las conductas sexuales. Estamos viendo mucho HPV. Sabemos que el HPV es un cofactor para el cáncer de cuello. Y si es factible que la paciente tenga una accesibilidad al método en el sentido y una adaptación al método, que no le genere trastornos en cuanto a su placer, a la satisfacción sexual, se recomienda como barrera para las ITS, combinado con las hormonas, sobre todo en las adolescentes. Muy bien, muy clarito. Muchísimas gracias, doctora Charubi. Y ahora, doctora Martínez, yo quiero hacer llegar algunas preguntas. Una de ellas sería, ¿cuál sería o consideraría usted tal vez el mejor método local para el tratamiento de una mujer climatérica, que ya está con todos sus trastornos de sequedad y de atrofia, que usted lo dijo en la presentación, pero de
de todos aquellos, tal vez si se pudiera elegir? No sé, eso obviamente va a depender de la paciente. ¿Qué opina Jackie? Nosotros, más que todo con Jackie que hicimos, ella fue la directora digamos, de la carrera justamente de TGI colposcopía. Bien. La paciente va a responder diferente. Hay gente que le puede arder un óvulo. Perfecto. Puede ser que ande, sí, que esté muy bien con una crema. Yo siempre digo que el mejor tratamiento es el que se hace en este caso. O sea, el problema es cuando no se lo hace, ya sea por miedos. Hay que tranquilizar a la paciente que no le va a producir, digamos, algún efecto general, porque actúa a nivel local. Siempre va a haber mucho más beneficios que riesgo. Lo que sí habría que ser es muy cauteloso. Yo no sé qué opinás vos, Jackie, que tenés tanta experiencia con lo que es tracto genital inferior, pero hay pacientes que hay ciertos, por ejemplo, es mejor por ahí ir a ungüentos y no cremas, porque arde más. La crema arde más que el ungüento. Hay ciertos óvulos que he tenido problemas. El problema es que la paciente se pone el óvulo y no hay manera de que se sienta bien, porque arde mucho. Son pacientes que vienen sufriendo mucho. Sí. Yo creo que, como dice Anita, la sequedad vaginal es un problema muy serio, es la causa más frecuente de consulta en la posmenopausia, el sangrado genital por la sequedad vaginal. Entonces la paciente tiene que tomar conciencia de que así como se hidrata la piel de la cara, del cuerpo para evitar la sequedad, la vagina y la vulva necesitan la hidratación. Entonces, como dice Anita, uno va probando, porque por ejemplo el estriol a veces produce un poco de irritación. Es un poco el más activo, un poco el que más elegimos al principio, pero también el promestriene anda muy bien. Entonces, vamos probando y vamos recomendándole a la paciente que lo considere como para toda la vida, para toda la vida, porque todo lo que hemos hecho guardia, hemos tenido pacientes añosas que vienen con hemorragia genital y no es nada más que la atrofia severa por la falta de uso de estrógenos locales o derivados sintéticos similestrógenos como el promestriene. No existe ningún riesgo de contraindicación ni incluso en el cáncer de mama porque no pasan a la circulación general. Perfecto. Me parece, perdón, importante, ya para terminar este tema, que es verdad, pueden usar el lubricante vaginal, siempre es mejor un lubricante vaginal acuoso, porque los que son con base de aceite no está muy bueno, pero la paciente tiene que ser tratada previamente, porque vos podés usar el lubricante y, por ejemplo, qué sé yo he visto una diapositiva hoy que presentó la doctora Charubi cuando hablaba del anticonceptivo masculino y, bueno, ¿te imaginas la paciente enfrentarse a algo así? Sin una buena preparación, la paciente se lastima, se desgarra. Entonces, más allá del lubricante, la paciente tiene que estar, digamos, con digamos, una parte, digamos, todo lo que es lo que recubre la parte interna de la vagina, debe tener una mayor consistencia, más acolchado, porque si no va a producir, digamos, sangrado, lesiones y no va a tener una relación sexual que sea satisfactoria. Por supuesto. Y hemos visto, Jackie, muchos desgarros. A las personas grandes, lamentablemente así. Muchas veces en las guardias veíamos eso, ¿sí? Es correcto. Bueno, me ha contestado la segunda pregunta que tenía que ver justamente con el uso de gel. O sea, hasta qué punto tienen una utilidad y de qué tipo, que bueno, usted me acaba de contestar. Y pasando ya a otro tema que también es motivo de consulta, con respecto al famoso chip sexual, como lo manifiesta la paciente. Digamos, le pone ese nombre. ¿Qué sería bueno que usted me pudiera contar al respecto para aclarar un poquito? Bueno, les cuento que, bueno, obviamente está muy de moda, porque esto ha trascendido la pantalla. Y, por ejemplo, yo estaba en un grupo de amigas el otro día, médicas, y ellas estaban muy eufóricas con lo del chip sexual, porque claro,
lo asocian a lo sexual, ¿no? Claro. Bueno, todas las terapias de reemplazo hormonal van a mejorar la sexualidad, no solamente sexual. el chip lo va a hacer, no solamente el chip. Después de los 40 años uno empieza a tener disminución de, no solamente, hay una hormona que empieza a disminuir que es la testosterona, eso le pasa a la mujer, hay una glándula que es la suprarrenal, empieza a producir menos testosterona, y ya a los 50 años se da la disminución en la producción de estrógenos por los ovarios. Sumada, también el ovario produce testosterona. Entonces, esta suma hace que disminuya el deseo. La paciente puede tener un deseo sexual hipoactivo, se llama eso, cuando está disminuido el deseo. Bueno, y esto ha sido lo que ha llevado a que haya tanto interés por lo del chip sexual, porque es lo que quieren mejorar. Exacto. Estas son las hormonas bioidénticas que van dentro de una capsulita que es pellets. Yo no quiero opinar, yo lo que voy a hacer es volcar lo que dice la medicina basada en la evidencia científica. Obviamente aún faltan muchos trabajos de investigación para que resulte en evidencia científica. Tengamos en cuenta que según la FDA, que es como la ADMAT de la Argentina, que es de Estados Unidos, y hay varias sociedades de, digamos, de ginecología y las de climaterio a nivel de Norteamérica y a nivel de Latinoamérica. Tengamos en cuenta que ellos consideran que las hormonas comercializadas como bioidénticas y naturales, como bien salen al mercado, no son más seguras que la que nosotros utilizamos en la terapia de reemplazo hormonal, que donde están bien evaluadas, con laboratorios de calidad. Esa es la crítica que le hace, por ejemplo, la Mayo Clinic, que yo he evaluado. Este año ha sido publicado en la Mayo Clinic. Ya hace unos años atrás lo hizo la doctora Velardo, del Hospital Italiano también, ha hecho la misma observación. Entonces yo lo que voy a volcar acá en esta charla es que es algo que aún falta evidencia científica. Es verdad, ha trascendido las pantallas y es muy llamativo porque tiene que ver, yo me voy a rememorar, Jackie, cuando nos visitó, una persona que nos presentaba en la sociedad este tipo de tratamiento, y por ejemplo la doctora hacía mucho énfasis, más que todo, primero en desintoxicarnos. ¿Te acuerdas, Jackie? Que tiene que ver con la buena alimentación, con la calidad de vida, con el ejercicio físico, muchas vitaminas. Entonces estamos en la misma. Todas las intervenciones que sean nutrición adecuada, equilibrada, la dieta mediterránea, el ejercicio y, por último, este tipo de terapias. Por ahora, la terapia de reemplazo hormonal que está avalada por la evidencia científica es la que hoy nosotros manejamos en consultorio. La otra es lo que ha trascendido, como digo yo, la pantalla, y ha llegado hasta las revistas, que habitualmente está al acceso en cualquier kiosco, pero no, yo voy a respetar, porque no quiero, digamos, no ser respetuoso en este caso. Sí puede darse muy buenos resultados, porque lo pueden, pero como hay un laboratorio que yo lo voy a valorar mucho. Hace muchísimos años, en el 2001, sale publicado un trabajo que se lo llamó WHI, que es el WI. La verdad que es un laboratorio que es muy importante y que ha sacrificado un producto y se manejaba muy bien. Entonces, ¿qué ha pasado? Se hizo una investigación dando terapia de reemplazo hormonal, lamentablemente no hubo buenos resultados, por lo tanto se sacó de mercado una combinación de estrógenos y un derivado de la progesterona. Pero en ese sentido ha sido, no digo que, en ese sentido ha sacrificado un compuesto que estaba ya muy comercializado y de años. Y este es el famoso estudio WI, que después digamos, esto ha trascendido. Me acuerdo que en esa época salió publicado en la revista Para Ti. O sea que ha llegado
a las manos de la mujer. Y esta mujer iba a los consultorios quejándose, dice, doctor, usted me está dando algo que me va a hacer tener cáncer de mama o que me va a dar más infarto. Y después de esto, es como que se han ajustado los trabajos. Hoy nosotros estamos en una época de pandemia y por ahí tenemos, no sabemos qué hacer. Nos tratamos con esto, no nos vacunamos y estamos bastante informados de qué son las fases de investigación de una vacuna o de un medicamento. Entonces, todo medicamento sufre esas fases. Entonces, eso es lo que se llama medicina basada en evidencia científica. Tengamos en cuenta que el tratamiento de reemplazo hormonal, es como bien dijo la doctora, lleva muchísimos años. La primera píldora anticonceptiva, que es la de Pinku, es del año 1935. Y acompañó, estoy hablando de anticoncepción y tratamiento de reemplazo hormonal porque va muy de la mano. Claro. Esto acompaña a la evolución de la mujer, porque tengamos en cuenta que esto tiene mucho que ver, después de los años 60 y hubo una explosión de anticonceptivos en los 70, justamente viene con esta cuestión de la liberación de la mujer. Esta mujer que deja de estar en la casa, de tener hijos sin límite, a poder tener la particularidad y el control de su propio cuerpo, ¿sí? O sea, pero con un anticonceptivo, o sea, está muy bueno esto de poder hacer uso. La doctora Ramos Torina preguntaba desde cuándo el anticonceptivo. Ya el Código Civil en la República Argentina no hace falta que vaya con la madre a pedirme un anticonceptivo. Y nosotros sí estamos atendiendo a adolescentes que requieren un anticonceptivo sin el consentimiento. ¿Se imaginan? Si no necesita el consentimiento de la madre, ya chicos, nada de consentimiento del marido, o sea, ya queda en la historia con respecto a un uso de anticonceptivo. Correcto. Bien. Una última pregunta. Me diagnostican un cáncer de mama y estoy superando esta enfermedad, pero tengo 46 años y tengo insomnio, mal carácter, mal en la casa. ¿Cuál es el consejo en estos casos? Antes de que la echen de la casa. Y sí, porque está muy enojada por todo. Y sí, una de las cosas que puede dar esa enojada, tiene que aceptar también lo que le ha pasado. Es muy difícil. Pero bueno, tiene que superar este tipo de diagnóstico, se va a curar. Y hay no hormonales. Hemos hablado que para la irritabilidad está disponible. Hoy en día se usan mucho estos inhibidores de la recaptación de la serotonina, como la paroxetina. Anda muy bien. Se pueden dar, digamos, otro tipo de alternativas para proteger, obviamente, lo que es la calidad de vida, la actividad física y la alimentación y suplementación de vitaminas, no dejar de lado los lácteos, nunca, nunca, correcto, para la buena calidad de los huesos. Y se pueden dar, ante un riesgo, ante una osteoporosis, se puede dar un tratamiento que sea específicamente para el hueso. O sea, no siempre tiene que ser un tratamiento hormonal. Porque esta paciente tiene una contraindicación, como dijo la doctora Charubín, no puede recibir tratamiento con estrógeno. Correcto. Bueno, doctoras, muchísimas gracias por sus presentaciones. Así que bueno, desde la Sociedad de Ginecología, muy agradecidos por toda su ayuda y colaboración. Gracias, doctora Ramos Torino, por todos estos webinars que nos han llenado de conocimiento. Creo que recordar nosotros y también enseñarle a la comunidad, que me parece muy importante. Así que tiene su palabra. Muchas gracias, la verdad, doctoras, fue excelente esta noche. Creo que esto va a llegar mucho a nuestros pacientes, a toda la comunidad. También les quiero recordar estos diálogos que se vinieron haciendo. Hay diferentes temas que ustedes pueden volver a verlo ingresando a la página de Sogotuk en el Facebook. Y van a ver, hicimos reuniones, los diálogos con respecto a la prevención del cáncer de mama, la prevención del cáncer de cuello, al tema de esterilidad, al control del embarazo. Así
que es importante que ustedes como pacientes puedan, o como pacientes, como comunidad, o como quienes estén detrás de la pantalla, puedan verlo y puedan compartir para que estos temas que son muy importantes, que estamos hablando de prevención, creo que eso es importante, que la comunidad tiene que pensar que hay que trabajar en la prevención para evitar todo lo que después nos puede angustiar a ustedes y a la familia. Y eso es la función que está teniendo en este momento la sociedad. El año que viene, si Dios quiere, Dios mediante, vamos a ver si vamos a seguir con estos diálogos a la comunidad. Quiero agradecer a todos los que están detrás de la pantalla, a ustedes, a Jackie, a Anita, a Silvia, a Marina, a todos nuestros colegas de la comisión directiva, a nuestros colegas de la Sociedad de Ginecología que compartieron esta reunión con sus pacientes. Y bueno, vamos a seguir trabajando como siempre. Así que por ahora nada más. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Vale, chao. Buenas noches. Gracias.